Hola, hola chicos. Vamos a resolver un ejercicio, un par de ejercicios de cada parte de esta primer gran área de medidas de ángulos, los ejercicios 6.1. Entonces, tenemos este primer enunciado donde nos solicitan colocar cada ángulo en posición estándar y determinar al menos dos ángulos coterminales positivos y dos negativos. Entonces, quiero hacer dos ejercicios, uno en ángulos y uno en radianes. Entonces, vamos a empezar con el de 65 grados. A mí me están pidiendo primero que lo dibuje. Entonces, tengo que dibujar mi plano y voy a colocar los grados. 0 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados, hasta llegar nuevamente acá, que sería 360. 65 grados está entre 0 y 90. Un poquitito más cerca de 90, pero bueno, lo que nos interesa es un aproximado. Entonces, este es mi ángulo de 65 grados. Ahora, me están pidiendo que determine dos ángulos coterminales positivos. Eso quiere decir que igual comience en el eje X positivo y que termine en ese mismo lado terminal. Entonces, yo puedo dar hasta aquí y una vuelta más. Entonces, para determinar ese ángulo en amarillo, yo lo que puedo hacer es, ok, yo sé que originalmente habían 65 grados y di una vuelta completa para volver a llegar a ese lado terminal, entonces le sumé 360, lo cual nos da como resultado 425 grados. Ese ángulo que está en amarillo me diría 425 grados y es el resultado de tomar los 65 y una vuelta más. Ahora, otro ángulo coterminal y que también sea positivo, pues puedo seguir con la misma idea. Puedo moverme hasta 65, puedo dar una vuelta completa más y de hecho puedo dar cuantas vueltas yo quiera, entonces puedo dar otra vuelta más hasta llegar nuevamente acá. Entonces, este en verde, ¿qué sería? Pues sería los 65 grados más dos vueltas completas, que sería 2 por 360 grados, lo cual nos da como resultado 785 grados. Entonces, ahí tenemos dos ángulos positivos coterminales a 65 grados. Ahora, también nos pedían negativos, entonces voy a volver a hacer el mismo dibujito, pero ahora quiero ver ángulos coterminales, o sea, que compartan el mismo lado terminal, pero que vayan en dirección negativa. Entonces, el 65 grados lo teníamos por acá. Ok. Entonces, yo puedo hacer lo mismo, pero moviéndome en dirección negativa. Entonces, recuerden que en dirección negativa, pues igual empiezo en 0 grados, pero me muevo en esta dirección. Entonces, ¿quién sería ese ángulo en rosado que tiene el lado terminal igual al ángulo de 65? ¿Cómo lo sacamos? Pues lo que podemos hacer es más bien tomar el 65 grados y en este caso, como nos estamos moviendo hacia el lado negativo, le vamos a restar una vuelta, lo cual nos da como resultado menos 295 grados. Ese sería el ángulo que está en rosa. Es un ángulo coterminal a 65 grados. Y de igual forma, pues podemos sacar otro ángulo más que sea moverme hasta 65, pero una vuelta más. Entonces, ¿cómo creen que se calcule ese que está en celeste? Pues sí, vuelvo a tomar el 65 grados, pero ahora le voy a restar dos vueltas, lo que nos da como resultado un total de menos 655 grados. Entonces,
aquí tendríamos la solución de ese primer ejercicio. Ahora bien, vamos con el segundo. A mí me están pidiendo lo mismo, el ángulo en posición estándar y determinar dos ángulos coterminales positivos, dos negativos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dibujar el 17 pi cuartos, pero ¿cómo se dibuja? Lo que podemos hacer es una aproximación decimal para saber en dónde va a quedar. Recuerden que cuando nosotros trabajamos en radianes, los radianes van 0, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, 5 pi medios, 3 pi, y puedo seguir ahí hasta infinito, ¿verdad? 7 pi medios, 4 pi, 9 pi medios, 5 pi, etc. Vean algo importante, pues aquí van enteros y luego aquí van números impares por pi medios. ¿Por qué? Porque si esos números fueran pares, 1, 3, 5, 7, 9, se cancelaría con el 2 y pues me da un entero. Entonces, siempre los que van en medio son valores pi medio por un número impar. Entonces, yo puedo dibujar igual mi circunferencia para colocar el ángulo. Aquí tengo 0 radianes, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues podemos ver cuánto vale 17 cuartos en una aproximación decimal. 17 cuartos es 4,25 y por pi, ¿verdad? Que teníamos la multiplicación por pi. Entonces pasa algo curioso, pues este valor es 0,5 pi, este valor es 1,5 pi, este valor es 2,5 pi, este valor es 3,5 pi, va de 0,5 en 0,5. Entonces, el 4,25 está entre 4 y 4,5 pi. Acá justamente encontramos el 4,25 pi, justamente en medio. Entonces, eso quiere decir que mi ángulo está entre 4 pi y 9 pi medios. Entonces, puedo seguir dándole vuelta. Acá tenía 0 pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Luego seguiría el 5 pi medios. Luego seguiría el 3 pi. Luego el 7 pi medios. Luego el 4 pi. Luego el 9 pi medios. Y luego el 5 pi. Hasta ahí tengo que llegar porque me interesa el 4,25. Yo sé que 4,25 entonces sería toda esta vuelta hasta llegar a 2 pi. Luego debo de seguir hasta 3 pi. Luego hasta 4 pi. Y mi valor queda justamente en medio de 4 pi y 9 pi medios. Entonces quiere decir que va a quedar aquí justito, justito a la mitad. Ese es mi ángulo, que era de 17 pi cuartos. ¿Ok? Entonces, ya ahora sí podemos empezar a averiguar datos. Yo puedo llegar y buscar ángulos coterminales positivos. El detalle está en que vean que aquí, pues yo para obtener mi dato le di ya varias vueltas. Entonces, lo que podría hacer es tomar solamente esto como un ángulo coterminal, pues que está compartiendo el mismo lado terminal, pero es menos de una vuelta, es solamente este pedacito. Entonces, ¿quién es ese ángulo en amarillo? ¿Cómo lo sacamos? Pues es todas las vueltas que dio, pero tengo que averiguar ese datito en pequeño. Entonces, yo lo que puedo hacer es tomar el dato que a mí me interesa, que era el 17 pi cuartos, que era el ángulo que me daban, y le puedo restar las vueltas que me sobran, por así decirlo. Entonces, si ustedes ven, a partir de este trazo en amarillo se da una vuelta completa,
y otra vuelta completa. Entonces yo le puedo restar 2 vueltas completas, que aquí, como es en radianes, las vueltas son 2pi. Eso quiere decir que este ángulo que está en amarillo vale pi cuartos. De igual forma, pues podría averiguar cualquier otro ángulo coterminal restándole vueltas o sumándole vueltas. Por ejemplo, otra posibilidad es agarrar ese pi cuartos y una vuelta más. Entonces, ¿cómo averiguo ese verde? Pues yo ya sé que mi ángulo original era 17 pi cuartos y en vez de restarle 2 vueltas, pues le puedo restar una única vuelta. Y eso me da como resultado 9 pi cuartos. Ese es otro ángulo coterminal. Entonces, ¿cómo averiguo coterminales? Sumándole o restándole vueltas. Normalmente va a ser de esa forma. Bueno, los negativos se los dejo a ustedes para ver cómo nos va con los negativos. Y pues bien, tenemos más ejercicios de este tipo. Ahora bien, pasar de radianes a grados o de grados a radianes, como vimos, en realidad es aplicar una formulita. A mí en el ejercicio B lo que me piden es pasar a radianes, entonces lo único que hago es aplicar la regla de 3 o multiplicar para cancelar grados y que nos queden radianes. Entonces sería multiplicar por pi sobre 180 grados, lo que nos da como resultado 7 pi cuartos. Esa sería la medida equivalente en radianes, perdón. Y el segundo, lo mismo. Si tenemos 15 grados, pues lo que hacemos es multiplicar por pi sobre 180 grados, los grados se cancelan y nos queda como un total de pi sobre 12 radianes. De igual forma con estos otros. Pues yo más bien lo que tengo que hacer es la regla de 3, pero al revés. Tengo que multiplicar por 180 sobre pi. Entonces yo sé que pi se cancela y me va a quedar la medida en grados. Y ahí ustedes pueden hacer el resto, chicos. En realidad es simplemente aplicar la formulita. Ahora bien, en este otro ejercicio nos piden determinar el cuadrante al que pertenece el lado terminal. Pues los cuadrantes, yo siempre los identifico: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, sin importar si voy en dirección positiva o dirección negativa. Entonces, 335 está en grados, entonces yo tengo que colocar en grados 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. Entonces siempre voy a analizar en medio de cuál está. 335 está en medio de 270 y de 360. Entonces es un ángulo que viene por ahí. Ese es 335 grados. Yo sé que es una aproximación, pero es justamente eso lo que necesitamos. Entonces, ¿en qué cuadrante está? Pues está en el cuarto cuadrante, entre 270 y 360. Igual con la parte de los radianes. El único detalle está en que yo quiero dibujar, pero en radianes. Entonces, 0, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, y ahí puedo seguir. ¿Cuánto es aproximadamente 11 sextos? 11 sextos es aproximadamente 1,83 periódico por pi, ¿verdad? El pi nada más lo bajo. Eso quiere decir que 1,83 está entre 1,5 y 2. Eso quiere decir que este ángulo está entre 1,5 y 2. Por lo tanto, viene así y va a terminar también en el cuarto cuadrante. La idea es justamente poder dibujar y poder ver entre qué ángulos cuadrantales se encuentra. Y así vamos a poder identificar cuál de los 4 cuadrantes es. Ahora bien, en esta otra parte nos piden determinar cuáles de los ángulos son cuadrantales. ¿Qué significa esto? Si estoy trabajando en grados, pues que es múltiplo
de 90 grados. Y si estoy trabajando en radianes, significa que es múltiplo de pi medios radianes. Entonces, basta con hacer una división para ver si obtengo un valor entero. A mí lo que me interesa es obtener un valor entero para poder determinar si son cuadrantales. ¿Por qué pasa eso? Porque si yo trabajo en una vuelta completa, yo tengo 4 ángulos cuadrantales, el de 0 grados, el de 90, el de 180, el de 270 y bueno, luego el de 360, pero puedo dar vueltas y vueltas y vueltas y podría caer en cualquier múltiplo de 90. Entonces, basta con hacer una división para saber si realmente ese valor es múltiplo de 90 y por lo tanto es cuadrantal. Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos. Si yo quiero probar si 450 es un ángulo cuadrantal, pues basta con tomar 450 grados y dividirlo por 90 grados. En este caso, esto nos da 5. Por lo tanto, sí es un ángulo cuadrantal. ¿Qué pasa si probamos el 765 grados? Si yo lo divido entre 90 grados, esto me da 17 medios. Por lo tanto, no es un ángulo cuadrantal, no es un múltiplo entero de 90. Ahora, nada más para hacer el ejemplo con radianes. Vamos a hacer este tercer caso. Entonces yo tengo 25 pi medios y en este caso pues no lo voy a dividir entre 90, tengo que ser coherente con la unidad de medida, entonces voy a dividirlo entre pi medios, pues nos da 25. Por lo tanto, si es un ángulo cuadrantal, vean que son 25 veces el pi medios. Entonces siempre vamos a poder averiguar haciendo este tipo de divisiones y viendo si nos da un número entero. Ahora, en este otro ejercicio nos piden determinar ángulos de referencia. Entonces, vamos a trabajar con el 235. Entonces, para determinar ángulos de referencia, hay varios pasos a seguir. Primero, ¿qué es un ángulo de referencia? Eso es importante aclararlo. El ángulo de referencia es un ángulo que siempre debe de ser positivo. Si estoy trabajando en grados, tiene que estar entre 0 grados y 90 grados, o si trabajo en radianes, entre 0 y pi medios. Y luego, ¿cómo averiguo ese ángulo? ¿Qué es ese ángulo? Es el ángulo formado entre el lado terminal del ángulo que a mí me dan, del ángulo original, con el eje X más cercano. ¿A qué se refiere eso? Que puede ser la parte positiva del eje X o la parte negativa del eje X. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo se calculan los ángulos de referencia. Siempre es el ángulo de referencia de un ángulo dado. Entonces, si yo tengo este primer ángulo, pues mi paso número 1 es dibujar. Yo necesito dibujar para ver dónde me queda. Entonces tengo 0, 90 grados, 180 grados, 270 grados. Yo ya sé que mi ángulo me queda como por aquí. Ese es 235 grados. Ahora, mi segundo paso es poder dibujar lo que sería mi ángulo de referencia. Entonces, lo que hago para dibujar el ángulo de referencia es tomar el lado terminal de ese ángulo y el eje X más cercano. Entonces, ¿qué está más cercano a esa línea verde? ¿El eje X positivo o el eje X negativo? Pues el eje X negativo. Eso que está en verde sería mi ángulo de referencia. Ahora, como tercer paso, lo que sigue es calcular. Entonces, dependiendo del cuadrante en donde yo esté, voy a tener que hacer restas de
el ángulo con el eje X más cercano o el eje X más cercano con el ángulo. ¿Qué es lo que pasa acá? Que yo sé que todo el ángulo era 235, pero ahora me interesa solamente esta parte. Entonces, ¿cómo podré calcular eso? Haciendo una resta, yo podría tomar todo el 235 grados y restarle esta parte de aquí para que me dé como resultado esta otra. Entonces yo le puedo restar 180 grados y me va a dar que el ángulo de referencia es de 55 grados. Entonces, vean que en este caso lo que hicimos fue tomar el ángulo original menos 180 grados. Van a ver que dependiendo del ángulo de referencia que nos pidan, puede ser 180 menos el ángulo original, o el ángulo original menos 180, o con 360. Todo eso depende de dónde caiga el ángulo original. Entonces, muy importante seguir estos 3 pasos. Ahora bien, vamos con el último apartado de ejercicios. En estos nos piden valores de ángulos X. Entonces, en este primero me están pidiendo un ángulo que sea negativo en posición estándar